Bienvenidos, bienvenidos. En esta ocasión, bueno, mi nombre es Gabriel Sánchez, y en esta ocasión voy a permitirme hablarles un poco de la epidometría forestal. Bueno, tengo preparado este índice en el que vamos a tocar estos temas en concreto, que son una introducción, un acercamiento a principios básicos de la epidometría. También vamos a hablar sobre la estimación de la edad por medio de la observación, ya sea con un análisis troncal parcial o un análisis troncal completo. Vamos a hablar un poco brevemente de las parcelas de muestreo permanente, del crecimiento e incremento ICA e IMA, y sobre todo también, bueno, ya también no vamos a profundizar tanto en el tema, sobre los modelos de predicción y de volumen, de diámetro, de alturas, de las correlaciones que existen entre el crecimiento y el desarrollo. Para esos temas, igual y les paso el contacto de un youtuber famoso, un tal Jorge Méndez. Pero bueno, comencemos. Tenemos el tiempo contado. Primeramente, ¿qué es la epidometría? Para poder comprender qué es la epidometría, tendríamos que irnos a lo básico. Primero tendremos que saber qué es la dasonomía. La dasonomía, en este caso, pues es el estudio de la conservación, del cultivo, aprovechamiento de los bosques o arbolados, y suele generalizarse como una ciencia forestal considerada actualmente como una de las bases fundamentales de la silvicultura y de la economía forestal. Eh, por consiguiente, la dasometría se trata más de mediciones. Eh, Bueno, la dasometría propiamente dicha se encarga de los aspectos relacionados con la estimación métrica y cúbica de la masa forestal. Seguido de eso tenemos a lo que es la dendometría. La dendometría trata más sobre la medición de las dimensiones de los árboles, y además estudia su forma y la determinación de su volumen. Eh, pero nosotros estamos más preocupados o enfocados con la epidometría. La epidometría lo que engloba o lo que estudia son técnicas de medición y las leyes además que regulan el crecimiento e incremento de los árboles de manera individual. Una disculpa. La epidometría básicamente se ocupa del cálculo del crecimiento de un árbol, partiendo de consideraciones de la edad, de la forma de crecimiento diametral, en la altura, en volumen, y con esto se logra estimaciones de la edad del árbol, de su efecto en la densidad en la madera que posee. Y además se puede llegar a predecir el crecimiento mediante los modelos de predicción que ya les comentaba, para producción y crecimiento de las masas forestales en un ámbito un poco más amplio. Vamos a edad. Todos, creo que todos comprendemos perfectamente que cualquier ser vivo posee un ciclo de vida natural, y el mismo caso es en este caso para las especies maderables. Los árboles, como cualquier otro ser vivo, pues crecen, se reproducen y evidentemente deben morir en algún momento. Para la ingeniería forestal es importante que cada una de estas fases de la vida del árbol quede muy bien comprendida, para que puedan existir coherentes planes de ordenación forestal y que permitan la maximización de los recursos forestales. La posibilidad de conocer o estimar la edad de los árboles permite hoy en día contar con sólidos fundamentos de interpretación, ¿no?, para las ciencias forestales, ciencias como la ecología. Y además estas interpretaciones son imprescindibles para poder determinar cómo aplicar correctos ciclos de corta, raleos y otras actividades silviculturales. Y además nos permite efectuar un aprovechamiento más sostenible. Eh, entonces, básicamente la epidiometría es un estudio dinámico de poblaciones vegetales y de productividad de ecosistemas. Para este propósito, conocer la edad como un parámetro medible se transforma en una herramienta de decisión que nos va a permitir aportarle un valor a todos estos recursos forestales. Como tal, la edad es utilizada como una herramienta para definir pues, prácticas silviculturales, y además nos permite dar una interpretación de crecimiento presente y futuro del bosque, viene determinando cuáles deben ser las decisiones de planificación para este aprovechamiento maderero. Este, por tanto, la edad
nos da la oportunidad o nos permite de evaluar el crecimiento en términos de diámetro, de área basal, de volumen, de alturas de una especie, en una especie determinada, en un determinado sitio, permitiendo así hacer una comparación productiva de diferentes sitios con diferentes especies. Además, nos ayuda a estimar un crecimiento en altura de árboles dominantes dentro de rodales y macizos forestales. Eh, Esto para poder construir correspondientes curvas de índices de sitio, de modo que, que podamos determinar la capacidad productiva de estos sitios donde estas comunidades de árboles están implantadas. Además, nos ayuda a definir parámetros taxonómicos para que sean utilizados en las prácticas de manejo y de ordenación forestal, sirviendo pues principalmente como una base, ¿no?, cooperativa entre comunidades forestales, y además ejemplifica, simplifica las metas que van a corresponder para el aprovechamiento de este bosque. Ahora bien, se puede estimar la edad de un árbol por su tamaño o por su apariencia en general, a través de un simple análisis visual, pero este método requiere de una experiencia muy amplia y muy práctica. El observador debería estar completamente familiarizado con el comportamiento silvicultural y las características pues fenológicas, ¿no?, de cada especie o especies dentro del ambiente en el que el árbol se esté desarrollando. Entonces es necesario un profundo conocimiento del ritmo de crecimiento de estas especies existentes en el área de estudio. Por eso, eh, se apoyo se orienta más la estimación de la edad por parte de la observación mediante el análisis de crecimiento de anillos. Los anillos de crecimiento resultan de la sobreposición sucesiva de capas de tejidos leñosos en el tronco de un árbol en razón de la actividad periódica del cambium. Entonces, eh, la actividad del cambium va acumulando año tras año capas sobrepuestas que van a originar una formación de anillos de crecimiento. Estos anillos de crecimiento se inician desde la médula del árbol y continúan hacia afuera, hacia la corteza. Consecuentemente, la formación de estos anillos de crecimiento pues tiene lugar en el cambium del árbol. Entonces, el anillo de crecimiento pues está básicamente compuesto de dos capas de tejido meristemático. La primera en una tonalidad clara, más suave, que es llamado capa temprana o primaveral o leño inicial. Y la segunda tonalidad es más oscura y es denominada como un leño tardío, otoñal o secundario. Son de una naturaleza más rígida, más densa. Eh, Son ambos una consecuencia del resultado de la actividad de cambio del cambio del cambium del árbol en dos periodos, que es el periodo vegetativo, en lo que es la madera temprana, y la relativa o reposo fisiológico, que es la madera tardía. Eh, Existen sitios en donde existen claramente diferenciados los periodos específicos de verano e invierno, o de lluvias y sequías. El crecimiento de árboles se refleja en esas características. Comparativamente hay anillos que crecen más y en sectores donde el crecimiento, y hay otros donde el sector de crecimiento es mínimo. Para poder diferenciar, los sitios donde mayormente se ve esta diferencia de periodos entre verano, invierno, lluvias y sequías, es en los lugares templados. En los lugares tropicales muy difícilmente se puede lograr interpretar lo que son los anillos de crecimiento de las especies maderables. El conteo de estos anillos de crecimiento es realizado en la base del tronco. Suele indicarse con mayor precisión la edad del individuo observado, mientras que en la parte superior del tronco, en la parte alta, existe evidentemente un menor número de anillos. Entonces, la mayor capas de formación de leño se acumulan en la parte inferior del tronco, en lo que llamamos el tocón. Bueno, tal vez no les apasione, pero esta ciencia o este método de observación de anillos de crecimiento, al menos en las últimas 2 décadas, a partir de los 1995, tuvo un gran crecimiento y surgieron además especialidades. Dentro de ella se puede observar la dendrocronología y la dendroclimatología.
La dendrocronología, aquí tenemos un ejemplo. La dendrocronología se refiere al conocimiento que hace posible pues, la identificación, ¿no?, de fechas precisas del crecimiento de los anillos de crecimiento, o sea, de la madera, relacionados con datos biológicos, por ejemplo, pues la cantidad y calidad de polen de las especies vegetales en determinados periodos, eh, y de variaciones ecológicas y ambientales ocurridas en el sitio donde se encuentran o se encontraban esas especies forestales. Y por su otra parte, la dendroclimatología nos permite, bueno, los anillos del crecimiento nos permiten la identificación y la reconstrucción de las condiciones de clima que existieron en sitios, y consecuentemente también nos permite reconocer alteraciones ambientales o naturales que pudieron haber existido o influyeron directamente en la dinámica de crecimiento de las poblaciones de un sitio en específico. Entonces, esta dendroclimatología nos permite conocer un poco más el comportamiento del recurso hídrico, por ejemplo, y de los correspondientes procesos geomorfológicos, pues básicamente eh, el condicionamiento climático, edafológico, exposición solar, sombra. Eh, Ambos, dendrocronología y dendroclimatología, son dos variantes de estos estudios de análisis de crecimiento troncal muy eficientes y que han servido bastante para el conocimiento y para la interpretación de el cambio climático y del cambio que hemos estado teniendo desde lo que fue la época de la industrialización hacia adelante. Entonces, es bastante, ¿cómo decirlo?, productivo. Bueno, para facilitar este conteo de anillos de crecimiento, generalmente pues, se utilizan herramientas, lentes, colorantes, algún tipo de luz especial. Hay gente que utiliza alcohol, gasolina, aceites. Eh, Generalmente también se debe pulir, ¿no?, la superficie para poder observar con mejor naturalidad las divisiones de estos anillos. Además, bueno, el análisis de un tronco nos permite conocer la edad de un árbol, pero también nos proporciona la posibilidad de conocer sus diferentes fases de crecimiento, correspondientes a crecimientos anuales, en diámetro, en altura, y también nos permite, en consecuencia, conocer el crecimiento del área basal o seccional, y también nos permite conocer el crecimiento del volumen de madera que se ha producido en cada una de estas fases de crecimiento, ¿no? Eh, Estos análisis de anillos o no, análisis troncales, ya sea parcial o total, nos permiten determinar, además de la edad, del crecimiento, del volumen y de todas las maravillas que nos permiten conocer, también nos dan carta abierta a comprender el crecimiento en respuesta a los cambios de estaciones, a las cantidades de precipitación. este, Nos permite crear una base, un estudio de tasas de crecimiento, y además esta base de crecimiento nos permite ejercer una herramienta para crear planes de ordenación y de manejo forestal. En el análisis parcial del tronco, bueno, en el análisis troncal parcial, el árbol no precisa ser cortado. Se trata consecuentemente de un método no destructivo y puede servir en consecuencia para analizar mayor número de individuos, mejorando la exactitud de estas estimaciones. Los anillos de crecimiento se cuentan en un pequeño cilindro de madera, una viruta, obtenido utilizando lo que se le conoce un taladro o un barreno de Presler. Eh, en el tronco se aplica, a la altura del diámetro del pecho, a 1,30 metros, se aplica una cierta fuerza en donde se introduce este taladro, y después se recolecta esta viruta de madera. De cada árbol se pueden extraer una o dos muestras, siendo lo usual pues retirar dos muestras de cada árbol, manteniendo un ángulo exacto de 90 grados entre los puntos de extracción, y las muestras deben de ser acondicionadas en recipientes apropiados, pues para evitar que se resequen o se quiebren. Mientras que en el análisis completo troncal, el árbol sí debe ser derribado. Además, se deben tener en consideración varios procedimientos, como de entrada, pues la selección de los árboles muestra,
¿A qué me refiero con esto? A que se deben de reflejar las características. El árbol que tú elijas para hacer este muestreo debe reflejar características del sitio, por lo que deben ser escogidos preferentemente árboles pues, de estratos dominantes o codominantes. Además, también se tiene que tener en consideración lo que es el seccionamiento del árbol. Aquí, bueno, aquí podemos ver lo que es el taladro o el barreno de Presler. En el seccionamiento del árbol nos referimos a las muestras que serán cortadas, o sea, a las pequeñas rodajas o que se van a obtener de estos muestreos. Estos rodales o discos se van a obtener de forma transversal del tronco, empezando por la extremidad inferior del tronco próximo a la altura del tocón, que es a 0.30 metros, siguiéndose hasta el ápice del tronco, hasta la parte más elevada de este. Cuando se realizan estudios detallados, se deben de conocer un mayor número de discos. O sea, entre mayor sea el estudio que se quiera realizar para poder comprender de mejor forma todas las variantes que puedes estudiar, se deben de obtener más muestras de estudio. Generalmente los discos son cortados después a la altura del tocón, pues, generalmente se cortan a alturas de 0.5 metros o 0.7, 1 metro o hasta 1,5 metros. También se tiene que considerar lo que es el secado. Después de obtener estos discos o rodajas, estos deben de pasar por un proceso de secado y posteriormente de lijado, como ya les comentaba. Generalmente este secado se realiza en una estufa y el tiempo de secado es de 3 a 5 días en una estufa con una circulación de aire forzada a temperaturas bajas de 40 y 50 grados Celsius, que son pues suficientes, ¿no?, para secar los discos. ¿Por qué no se hace a mayor temperatura? Porque existe la posibilidad de agrietamiento en la obtención de las muestras, lo que dificultaría mucho el estudio. Bueno, ya una vez que estén secas las muestras, también se deben de marcar los radios de medición. Para medir el grosor de los anillos de crecimiento, pues se trazan radios desde lo que es la médula hasta el borde del disco, o sea, hasta donde está la corteza. Es conveniente que este trazado sea de 4 radios dispuestos perpendicularmente, o sea, que puedan cubrir todo el tronco. Y ya una vez que se tiene este trazado, se procede a hacer lo que es la medición de los anillos. La medición se realiza por número y espesor de anillos y se realiza considerando que la médula es el punto cero. Y para esta medición, para esta medición se pueden utilizar reglas o aparatos ópticos como lupas, microscopios o en algunas ocasiones pues algunos equipos más específicos como los Vernier. Eh, ¿Por qué pongo lo que son las parcelas de muestreo? Las parcelas de muestreo corresponden a un área delimitada. En la mayoría de los casos es un área limitada a 1 hectárea, donde se marcan todos los árboles con un diámetro pues a la altura del pecho para que haya mayor significancia al momento de crear estos modelos de predicción. A cada árbol se le va a medir desde la altura del pecho, o sea, en el lap, y también se va a obtener lo que es la altura total y la altura del fuste. Al igual se toma una muestra botánica pues para una mayor identificación o una correcta identificación, y además se toman características del fuste, como si son raíces tabulares o cualquier otra condición pues relevante, ¿no? ¿Qué se busca generar? Pues se busca generar una estructura y una composición de información de los bosques para poder evaluar la dinámica de estos a lo largo del tiempo. Eh, el establecimiento de estas parcelas nos provee de una riqueza y abundancia de información. A su vez, el monitoreo de estas parcelas nos informa sobre la mortalidad y el crecimiento de los individuos marcados, y también nos proporcionan un poco de información sobre el almacenamiento de carbono de cada bosque. ¿Por qué se hacen parcelas de muestreo, ya sea permanentes o no permanentes? Para una una mejor identificación de información. ¿A qué me refiero? Si nosotros elegimos diferentes especies de diferentes sitios, no existiría una correlación al momento de querer realizar un modelo de predicción.
se tiene que elegir especies similares en un sitio similar con condiciones climáticas pues, semejantes para que al momento de que nosotros busquemos o queramos darle interpretación a esta información que resulte de los análisis sea relevante. ¿A qué me refiero con la información que vamos a obtener? Pues es información con respecto al crecimiento. Pues el crecimiento, eh, todos sabemos que es medido a través pues, de la modificación de amplitud o de mayor valor, ¿no? O sea, la magnitud de una característica que está en crecimiento, como puede ser el diámetro, el área basal, la altura, el volumen, el peso, la biomasa, entre otras muchas cualidades que pueden estar en crecimiento. El crecimiento en altura, por ejemplo, se produce por la actividad de lo que es la yema apical. Bueno, este crecimiento es pues llamado crecimiento primario. Es generalmente el crecimiento que se realiza de forma temprana en cualquier árbol. Produce pues la modificación más notoria en el crecimiento, ¿no? Especialmente pues es la etapa juvenil del crecimiento de un árbol en el que se observa pues la rapidez de la modificación pues de la altura en periodos cortos de tiempo, mientras que el crecimiento en el diámetro se refiere pues al aumento en el diámetro, en el grosor, ¿no? Del árbol, y generalmente este crecimiento pues es denominado secundario. ¿Por qué? Porque viene generalmente, bueno, normalmente primero se produce el crecimiento en altura y después se produce el crecimiento en diámetro. Este crecimiento es influenciado principalmente pues, por la distribución eh, espacial, ¿no? O sea, si tiene o no posibilidades de ensancharse y también pues, de las cualidades climatológicas que posee el ambiente en el sitio. El incremento, en cambio, es definido como un crecimiento del árbol o del rodal, o sea, más general, o sea, de una especificación de sitio, en un determinado periodo. Este periodo pues, puede ser expresado en días, en meses, en años o inclusive en lustros, décadas. Eh, Hay dos incrementos que vamos a tratar más específicamente, que son el ICA y el IMA. El corriente ICA es el incremento corriente anual que se expresa pues como el crecimiento ocurrido entre el inicio y el final de una estación de crecimiento. Generalmente pues es un periodo de 12 meses o entre 2 años consecutivos, ¿no? Este crecimiento también pues es conocido como un crecimiento acumulado o simplemente como un crecimiento anual, ¿no? Pues correspondiendo a lo que el árbol crece en un año, mientras que el incremento medio anual, el IMA, es el valor de incremento que se expresa, pues, donde se expresa la media de crecimiento total a una cierta edad del árbol, expresada pues, por tanto la media anual de crecimiento como por cualquier otra edad. El IMA es obtenido pues, por la división del mayor valor actual de la variable considerada dividida por la edad a partir del tiempo cero. Cuando el lima alcanza, como lo estamos viendo aquí en la gráfica, cuando el lima alcanza su valor máximo, se define en los sistemas de manejo forestal como el mejor momento desde el punto de vista de silvicultura para poder intervenir en los rodales a través de roleos o de cortas de explotación. El máximo roleo se alcanza en el momento en el que se consigue el mayor crecimiento, o sea, en el punto más alto de Lima. En este sentido, se dice que cuando el Lima alcanza su momento más alto, se le conoce también como turno absoluto o turno de corte, que es el momento más apropiado para poder realizar un aprovechamiento forestal. Eh, pues yo creo que lo que quedaría de hablar sería sobre los modelos de predicción. Estos modelos de predicción pues son una existencia entre una correlación biológica y matemática entre parámetros pues de crecimiento, ¿no? Que crecimiento que corresponde a la productividad maderable como volumen, biomasa, puede ser de madera o bueno, estas predicciones se pueden realizar hacia madera o hacia cualquier índole biológica. En estas correlaciones, lo que se ha ensayado pues, son modelos de producción y de crecimiento donde se estructuran procesos pues, de integración para crecimiento. Se han propuesto varios modelos matemáticos, sometidos evidentemente todos y cada uno de ellos a un contraste experimental en el que se intenta pues, explicar o interpretar diversas tendencias de curvas de incremento, o sea, curvas ya sean ascendentes o descendentes,
Eh, Cada modelo, mm, generalmente en la práctica, estos modelos son funcionales, todos y cada uno de ellos. eh, Siempre depende, evidentemente, del objetivo en el que tú estés enfocado. O sea, hay modelos que son más apropiados, por ejemplo, para poder interpretar el crecimiento del diámetro. Hay modelos que son más apropiados para poder interpretar el crecimiento en volumen o en área basal. Eh, una de las principales, pues, una de las principales finalidades de la medición del crecimiento, pues, consiste en presentar información sobre la producción presente y futura, pues para eso son las predicciones, para poder estimar una producción futura en árboles o en estos rodales forestales por medio pues, de predicción de crecimiento y principalmente de crecimiento volumétrico. La predicción de crecimiento está fundamentada pues, en uno de dos principios. Uno de esos principios pues, es el de donde se está igualando el crecimiento del pasado con el crecimiento del futuro. De acuerdo con este principio, pues la prevención del crecimiento para un periodo futuro debe ser considerada igual a lo acumulado del crecimiento de un periodo igual a lo ocurrido anteriormente. O sea, el comportamiento en crecimiento del pasado tiene una fuerte correlación con el crecimiento que se proporcionará en un futuro. Esa es una de estos principios. El otro principio es una prolongación de curva de una tendencia de crecimiento de pasado. Según este principio, pues asume una tendencia de crecimiento de los árboles, partiendo de que tienen un ritmo fijo de crecimiento, ¿no? Este principio pues, es válido únicamente pues, para determinadas etapas de crecimiento de un árbol a lo largo de las fases de su vida, o sea, ya sea juvenil, madura o senil. Eh, Ambos principios hacen hincapié a una correlación que existe entre generalmente las especies o los modelos que se utilizan, pues son modelos que están construidos con eh, especificaciones muy determinadas como altitud, eh, humedad, el comportamiento fenológico pues, de cada especie, ¿no? Cuánto tiempo tarda en su desarrollo, sea juvenil, maduro o senil. Y bueno, eso es solo una introducción breve a lo que estudia la epidometría como conclusión o como resaltar lo importante. La epidometría lo que busca o lo que investiga, lo que estudia es el comportamiento dinámico de las especies, ya sea individual o en rodales forestales. Este desarrollo dinámico, crecimiento dinámico, se da en incremento, pues evidentemente de volumen, de diámetro, de altura, de área basal, de biomasa. Eh, una vez que se tienen estos resultados, lo que se busca para crear proyectos más sostenibles es precisamente con la ayuda de estos modelos de predicción generar proyectos maderables que tengan una mayor eficiencia, una maximización de recursos. Y pues ya sería todo, ¿no? Un gusto. Aquí lo sigo viendo. Sigan a Jorge Méndez.